En Nicaragua, desde el miércoles 18 de abril, miles salieron a protestar en contra de un decreto presidencial que aumentaba la contribución de los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, al tiempo que realizaba una deducción a las pensiones. Las manifestaciones fueron fuertemente reprimidas por el gobierno. Hasta el momento se contabilizan más de 30 muertos. A esto el pueblo contestó, organizando su defensa, y las manifestaciones se extendieron por buena parte del país, inclusive en los lugares que históricamente habían sido bastiones del sandinismo. Nos están quitando más por nuestro seguro. Hay un saqueo de dinero inmenso. Se sabe, la gente sabe y mantiene que hay construcciones que fueron pagadas o que fueron hechas con dinero según prestado por dinero del INS. Entonces, y ahora, ahora toda esa deuda, pues buscan la manera de cómo reponer ese dinero. Esta lucha tuvo ya una primera victoria parcial con el anuncio reciente del presidente Ortega de la revocatoria de tales medidas. Pero no obstante, esta victoria parcial que ya se obtuvo debe traducirse en una lucha contra el régimen dictatorial de Daniel Ortega, que ya deja como saldo más de 40 fallecidos, cerca de 70 desaparecidos. Por eso es que desde la Liga Internacional de los Trabajadores, desde el Partido de los Trabajadores, sección en Costa Rica, no solo apoyamos esta lucha desde su inicio, celebramos con el pueblo nicaragüense esta victoria parcial, pero especialmente estamos llamando a profundizar la lucha contra el régimen de Daniel Ortega y por la caída de su dictadura impuesta durante muchos años a sangre y fuego del pueblo nicaragüense. Este proceso está directamente relacionado con otros procesos de lucha que venimos viviendo en Centroamérica, como la oposición y la movilización contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, y por eso creemos que es fundamental el desenlace que esta lucha pueda tener. Hay en curso también un intento del sector empresarial hondureño, agrupado en la COSET, por canalizar las movilizaciones hacia unas mesas de diálogo, que es completamente tramposo. Alertamos al movimiento popular nicaragüense que la única confianza hoy tiene que estar puesta en redoblar y profundizar las luchas en las universidades, en las distintas barriadas, en las fábricas con huelgas y paralizaciones, por la caída del régimen de Daniel Ortega Murillo y por el fin de la dictadura que hoy se está cobrando la vida del pueblo nicaragüense. Tal como señala John Vega, la represión que se aplica hoy en Nicaragua es una muestra que el régimen de Ortega es una dictadura y que la reforma al INS es solamente el detonante del descontento que viene acumulándose en el pueblo durante años. Es así como hace años se dieron las manifestaciones de los campesinos en contra de la construcción del canal y la concesión de tierras a una empresa extranjera, y también la más reciente indignación del pueblo y de la juventud en contra de la negligencia que aplicó el gobierno en la atención de la emergencia de indio maíz, una importante reserva forestal que se incendió recientemente. Las protestas en Nicaragua se enfrentan a un gobierno que se dice y se autoproclama como socialista, democrático y cristiano, pero en realidad es un gobierno que no ha hecho más que el resto de los gobiernos castrochavistas en la región de América Latina. Son gobiernos que han gobernado para enriquecerse, que han entregado los recursos a los grandes empresarios, que han colaborado con el saqueo imperialista en la región y que han aplicado reformas neoliberales como esta reforma del INS, que solamente empobrece y ataca los derechos de la clase trabajadora. La rebelión popular en curso en Nicaragua, que ya tiene una victoria parcial, tiene que continuar hasta hacer caer esa dictadura sanguinaria de Ortega. Pero esto solo es posible si las movilizaciones continúan de manera independiente y no le hacen caso al intento reciente que tienen los empresarios para dirigir ese movimiento. Además, los partidos y los activistas que se dicen de izquierda en América Latina o que dicen defender la democracia, como lo es el PT y el PSOL en Brasil o como es el Frente Amplio en Costa Rica, tienen que hacer una elección. O apoyan una dictadura asesina como la de Ortega, o apoyan al pueblo trabajador y la juventud que está movilizándose y luchando contra esa dictadura. La Liga Internacional de Trabajadores no tiene ninguna duda. Nosotros, a través de nuestros partidos en América Latina y en Centroamérica especialmente, ya hicimos una elección. Estamos apoyando al pueblo y a la juventud nicaragüense que se moviliza de manera independiente y que está luchando en la calle
contra esa dictadura. Por eso exigimos juicio y castigo a los responsables de los asesinatos del pueblo y de la juventud nicaragüense, a la vez que llamamos a los activistas, a las organizaciones, a los partidos políticos de Latinoamérica y del mundo a solidarizarse con la juventud y el pueblo que lucha hoy contra esa dictadura. Abajo la dictadura de Ortega.